RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar y agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Max Hernández, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Qué gusto saludarlo, doctor Max Hernández. Tenga usted buen día, muy amable como siempre. Igualmente, mi apreciado José, mi tocayo, Qué gusto saludarlo. viejo amigo. Así es, siempre. Lo cual, por favor, al decir que es usted mi amigo, no estoy impidiendo que usted me cruce con preguntas como es su tarea y su oficio. No, los agradecidos somos nosotros. Ayer usted se reunió con la presidenta de la República, Dina Boluarte, ¿no? Y a su salida anunció que va a tener lugar la sesión del Foro del Acuerdo Nacional para el 10 de enero, ¿no? ¿Cuál es el significado de esta reunión en momentos complejos, difíciles que vive el país? Usted reflexionaba en los exteriores, ya a su salida de la reunión, que es un momento donde todos tenemos que deponer y poner esfuerzos, que es una tarea, creo, inmediata, no tiene que demandar mucho tiempo. Por eso, ¿cuál es la importancia de esta sesión del foro? Bueno, mire, yo me aproximé a la presidenta de la República con un pedido que el Foro del Acuerdo Nacional venía haciendo hacía un buen tiempo. Por una serie de dificultades que es preferible no mencionar, porque estamos en un momento, creo yo, en que lo importante es buscar las coincidencias y no subrayar las dificultades, teníamos una agenda muy precisa, pedirle a la presidenta que convocara al foro para 3 puntos fundamentalmente. Primero, el adelanto de elecciones con un mínimo de reformas que no implicaran un tiempo extra en la premura que tenemos de ese adelanto electoral. Eso, por suerte, se dio el mismo día de ayer y esperemos que esto continúe. El segundo punto que planteamos era la necesidad de que el Acuerdo Nacional fuese un poco el espacio en el cual se diera, si me permite usted una metáfora deportiva, el play de honor de un gran diálogo nacional. Es por eso, apreciado José, que recibí con sumo entusiasmo e interés su invitación, porque lo que queremos es que el Acuerdo Nacional se abra a un gran diálogo nacional con un profundo sentido territorial y regional. Como médico diríamos que necesitamos tanto el sístole como el diástole, la contracción del país en una unidad y también la extensión del país a todas las regiones. ¿Cómo lograr una suerte de equilibrio dinámico entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre la capital y las provincias, entre los pueblos costeños y los pueblos andinos y los pueblos amazónicos, entre el sur y el norte, entre el oriente y la costa? Es un poco un diálogo de amplísimo alcance y en eso creo que espacios como Enlace Regional pueden jugar un papel muy, muy importante, promoviendo esencialmente una inmensa reflexión sobre la realidad de nuestro país. Que el bicentenario de nuestra independencia, esta independencia que tuvo sus inicios con Túpac Amaru y su heroica gesta, y que culminó, al menos formalmente, en 1824, puede ser ocasión de que reflexionemos sobre un enorme diálogo y un extraordinario pacto social. Y cuando hablo pactos sociales, la restitución
de la confianza y el acendramiento del respeto de los unos por los otros. Tal vez sea una ambición excesiva, creo que no, porque si nos apuntamos todos en esto, creo que lo podremos hacer con los nuevos instrumentos tecnológicos, con la nueva cantidad de figuras intelectuales, políticas, sociales, que podrían sacarnos de este momento de gran descrédito de muchas de nuestras autoridades. Usted ha utilizado una metáfora deportiva que en realidad se ajusta al momento, ¿no? Ese play de honor para el gran diálogo nacional, ¿no? Usted ayer también mencionaba que estamos en una transición política y esta transición política necesariamente requiere de esfuerzos de todas y todas las entidades, de todos los frentes, de distintas iniciativas. ¿Cuál debería ser, en todo caso, establecer acuerdos mínimos para esta transición política? ¿Qué nos ha faltado dentro de lo que significa un país en los últimos años? ¿Por qué no logramos cohesionar políticas de largo aliento para evitar precisamente, ¿no?, esta situación de crisis que nos envuelve desde hace muchos años? Yo tomo con mucha, ¿cómo decirle?, valoración lo que usted acaba de decir. Estamos en una transición política. Si bien el gobierno de transición de la presidenta Dina Boluarte está mostrando los mejores deseos para esa transición, no se trata solo de un gobierno de transición, se trata de que entendamos qué significa una transición. Y creo que han ocurrido cosas muy serias. Mire, la más seria de todas ha sido la pandemia. Yo creo que aún no nos representamos realmente el inmenso duelo que significó la pérdida de vida, la cantidad de muertos que no tuvieron un entierro que permitiera a los parientes acompañarlos y acompañarse entre ellos en el dolor. Esta pandemia y sus muertes, amén del encierro que nos redujo socialmente a ser seres casi autistas, disculpe una expresión excesiva, pero todos estábamos encerrados en nuestros propios espacios. No hemos logrado todavía procesar todo esto. Y además hay otra cosa que creo que es importante entender. Hay un concepto muy importante que plantean los grandes pensadores de las sociedades. Hay momentos en que una sociedad sigue siendo una sociedad post-conflicto. Y lo que vivimos nosotros en los años 80 y 90 ha dejado todavía heridas, cicatrices, anhelos y por otro lado revanchas. En ese momento el país sufrió una crisis gravísima, una triple crisis: la inflación desmedida que vivimos, la grave desinstitucionalización y por otro lado la subversión terrorista. Entonces, esas tres cosas, creo yo, y acá habla probablemente el médico, han dejado todavía secuelas, han dejado todavía tareas pendientes de una profunda vuelta a reunirnos los peruanos. Y esto requiere un esfuerzo de grandeza, un aprender a reconocernos. Y cuando digo aprender a reconocernos, es que durante un tiempo sí aprendimos a conocernos, con prejuicios y todo, pero perdimos la capacidad de reconocernos. Y en los 2 últimos años esto ha sido tremendo.
la descalificación del otro. Por un lado, actitudes soberbias y llenas de desprecio al otro, y por otro lado, posiciones de revancha, dolor, resentimiento, todo esto último comprensible, pero un cóctel de desprecio y resentimiento creo que no nos lleva a ningún lado. ¿Cómo aprendemos a afinar nuestra capacidad intelectual, a mejorar nuestro universo y nuestra inteligencia emocional y aprender realmente a reconocer al otro como prójimo, reconociendo que es otro, porque cada uno de nosotros es otro para el otro, pero hay que reconocer que en la otredad hay valores importantísimos que tenemos que impulsar. Que este gran diálogo no solo llegue a tener, por decirlo, ese mínimo necesario para la transición política, sino que el esfuerzo mismo del diálogo tenga valor, que sea un proceso, disculpe la deformación profesional, terapéutico del país. Escucharnos los unos a los otros tiene de suyo un inmenso valor terapéutico. Y en el acuerdo hemos logrado escucharnos. Eso es algo de lo cual la gente que ha participado en el acuerdo tiene plena conciencia. Hemos aprendido a escuchar al otro. Hemos aprendido a no preparar nuestra batería crítica mientras escuchamos al otro, sino preparar una receptividad a lo que dice el otro para ver cuánto de lo que dice el otro podría ser mejor que lo que pienso yo. Usted me dirá que esto es una utopía. De repente es cierto. Le ruego una cosa, tocayo, a mi edad permítame esas utopías. Usted tiene la licencia para permitirse esas utopías. Yo le quería preguntar algo a propósito que usted señala, el valor a escuchar, ¿no? Y el valor a ser escuchado, ¿no? Ustedes en abril del año pasado, usted conjuntamente con el cardenal Pedro Barreto, a su salida de Palacio de Gobierno en plena Semana Santa, se mostraron muy optimistas en ese momento, ¿no? De poder iniciar un diálogo, un acercamiento, una posibilidad de recomponer la situación en el país. Eso no fue posible, ¿no? Ahora ha encontrado esa receptividad usted en la presidenta de la República, cosa que no encontró en su momento con Pedro Castillo. Yo creo que sí, mire, y yo sí creo que en la conversación que yo sostuve con el presidente Castillo mostró en ese momento una apertura y planteó que buscaría la posibilidad del diálogo. Yo sí creo que lamentablemente su entorno pensó que el diálogo, que era una situación en la que todos íbamos a ganar, podía significar un freno a determinadas aspiraciones de gobierno. Eso creo que es bien importante entenderlo. El consenso da legitimidad a las decisiones de un gobierno, pero un consenso resta un poco de tiempo y resta esa efectividad inmediatista que algunos gobiernos tienen y que en situaciones de urgencia como esta, la población exige. Yo entiendo el anhelo de ejecución de parte de cualquier gobierno y entiendo también la desesperación de nuestra sociedad que ha sufrido todo lo que ha sufrido en los últimos años por soluciones inmediatas. Pero creo que la solución inmediata puede adolecer de precipitación. Gareca, ya que hemos hablado de fútbol, dijo alguna vez una cosa muy interesante. Hagámoslo con prisa, pero sin apuro. Yo creo que si logramos hacer las cosas con prisa, pero sin apuro,
yo creo que vamos a tener algo por delante. Lo que no quiere el país es más muertos. Lo que no quiere el país es tener duelos no procesados, porque la ira no permite procesar los duelos. Porque si vamos a decir que hay muertos buenos y muertos malos, no vamos a poder llorar las pérdidas. Yo creo que es importantísimo que podamos pensar y tratar de elaborar todo esto. Es muy, muy importante, pero en momentos como este yo creo que se abre una posibilidad de inmensa reflexión. Sí quiero decir que he encontrado en la presidenta Boluarte una estupenda disposición para el diálogo. Le hemos planteado, digo hemos porque llevaba la voz del Foro del Acuerdo Nacional, la apertura dialógica, escuchar a todos y tratar de incorporar a sectores muy importantes que no han estado todavía representados en el Acuerdo Nacional, pese a que cada vez hemos ensanchado más el espacio y la representación del foro. Estamos en ese trabajo y queremos, en vínculo esencialmente con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Asamblea Nacional de Municipalidades, con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, contra las instituciones gremiales de empresarios y con las centrales sindicales, las cuales se han unificado en este momento para pedir una participación compartida en el Foro del Acuerdo Nacional, con los frentes regionales. Creo que podríamos pensar en algo, pero mucho más importante que todas esas instituciones, pese al valor de la institucionalidad, es también que cada ciudadano nuestro sienta que es un momento de decir, salgamos de esto, terminemos con esta sensación depresiva de que no se puede y apostemos por el sí, como hubiera dicho el gran maestro Basadre, y construyamos y por esta vez logremos realizar la promesa de la vida peruana. Doctor Max Hernández, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Te agradezco siempre la cordialidad de su parte. Aprovecho para desearle unas felices fiestas. Igualmente para usted y para todos nosotros. Un abrazo grande. Abrazos, saludos. Conversábamos con el doctor Max Hernández, el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. RCR, la red que comunica y une al Perú.